Buenas tardes, soy Adriana Lorduy y hoy les voy a hablar sobre el proceso de construcción de la identidad colectiva. El proceso de construcción de la identidad colectiva está compuesto por la identidad en las ciencias sociales y la propia definición de identidad. Bueno, encontramos que la identidad en las ciencias sociales fue utilizada o incorporada por medio de las obras del psicoanalista austriaco Erich Erikson, que en el siglo XX empleó en el término de identidad al hacer estudios de los procesos que enfrentan los adolescentes y de qué forma pueden solucionar las crisis a su edad. Encontramos que la identidad se divide en identidad cultural, que afirma que no hay sociedad sin cultura. Entonces surge una pregunta: ¿qué es la cultura? Hay muchas definiciones, pero la podemos definir como el conjunto de conocimientos, normas, hábitos, valores y aptitudes que el hombre adquiere en la sociedad. Además, encontramos la identidad étnica, que hace referencia a los rasgos culturales de un grupo. Por último, encontramos la etnicidad, que es considerada como otro tipo de identidad y se refiere a los rasgos culturales con los que se autodefine los pertenecientes a distintos grupos. Además, la identidad contiene tanto a la sociología como a la antropología. Estas dos ramas abordan las dimensiones colectivas de la identidad en el siglo XX, que se asocia a los movimientos sociales de la ONG y reivindicaciones. La identidad puede ser social o colectiva. La identidad colectiva, mientras en las sociedades tradicionales es imposible que los sujetos internalicen la estructura de significado expreso de presupuesto o colectivamente y que den sentido a la vida cotidiana. Mediante la religión a las sociedades modernas, esto cambia debido a los sujetos pertenecen a una diversidad de grupos. La identidad colectiva en la sociedad moderna no resulta imposible, sino que es una elección por parte de los sujetos. Por esto es importante el proceso de elección que hacen los sujetos, para identificarse más con un grupo que con otro. Mientras que la identidad social se considera como el binomio de pertenencia que implica dos aspectos. El primero, aquella en que los grupos se autodefinen a partir de las características que lo hacen comunes. El segundo, en el que el grupo se autodefine a partir de las características que lo hacen diferentes. Esto sería toda la explicación del proceso de construcción de la identidad colectiva. Gracias. Bueno, cállense. No. Porque sí, porque María María se pasó el 17. Nuestro ABP tiene como temática el proceso de construcción de la identidad colectiva. La identidad colectiva, que suponía la imposición y transmisión de los rasgos culturales de un grupo, nos permite reflexionar sobre cómo nuestra identificación o determinados elementos puede muchas veces estar teñida o influenciada por las vivencias que tenemos en común con aquellas personas que comparten el mismo espacio. Para el desarrollo de nuestro ABP fue importante definir algunos conceptos que nos parecen de vital importancia para la construcción de la identidad colectiva. Encontramos primero el concepto de identidad, que es considerado como un ejercicio de autorreflexión, mediante el cual los individuos miran sus capacidades y potencialidades. La identidad en las ciencias sociales. Bueno, este término se incorporó
a esta ciencia por medio de las obras del psicoanalista australiano Erik Erikson, que en el siglo XX empleó el término de egoidentidad a los estudios de los problemas que enfrentan los adolescentes y de qué forma pueden superar las crisis a su edad. La sociología y la antropología son dos ramas que abordan la dimensión colectiva de la identidad, que en el siglo XX se asocia a los movimientos sociales de las ONG, las reivindicaciones sociales y las migraciones. Se da un paso de la identidad social a la identidad colectiva, puesto que la identidad social es considerada como un binomio de pertenencia y comparación que implican dos aspectos. Primero, aquellos en que el grupo se autodefine a partir de las características que los hacen comunes. Y segundo, aquellas donde los grupos se autodefinen a partir de las características que los hacen diferentes. La identidad colectiva en la modernidad implica que los sujetos internalicen la estructura de significado presupuesto y compartido colectivamente que den sentido a las actuaciones de la vida cotidiana mediante las religiones en las sociedades modernas. Esto cambia debido a que las personas estén en un distinto grupo. La identidad colectiva como la identidad cultural. Es necesario definir qué es la cultura. La podemos definir como el conjunto de conocimientos, normas, hábitos y aptitudes que tiene el hombre cuando entra en contacto con la sociedad. La identidad étnica hace referencia a los rasgos culturales de un grupo. Encontramos la identidad, que es otro tipo de con los que autos se definen pertenecientes a distintos grupos. Referentes identitarios. Identidad. Son los elementos culturales propios de un grupo, entre los que se encuentran creencias, valores, normas, lenguas, productos materiales y prácticas colectivas. A manera de conclusión, podemos decir que la importancia de la identidad en general es saber quiénes somos, nuestros valores, nuestros defectos y virtudes, saber hacia dónde vamos, es decir, tener nuestras metas claras. En síntesis, es saber para nosotros mismos quiénes somos, para que las demás personas también identifiquen lo que nosotros somos. Y así tener nuestras diferencias y podernos respetar. Gracias.